En la vastedad del universo de Asimov existe un lugar de lo más extraño, un lugar escondido en una bruma de supersticiones, leyendas y miedo. Un lugar que está ligado a personajes tan míticos como el Mulo y Ere Danil Olivau. Un lugar del cual no se había escuchado nada hasta la travesía de Golan Trevize a finales del quinto centenario de la era de la Fundación. Un lugar llamado Gaia. Gaia es un planeta del sector de Seychel, que el erudito de la Fundación, Janov Perolat, creía ser la mítica Tierra, cuna de la humanidad. Desde el planeta Seychel podía apreciarse una constelación con forma de pentágono, llamada las Cinco Hermanas, en cuyo centro se encontraba una estrella de luz opaca, estrella alrededor de la cual orbitaba Gaia, que los habitantes de Seychel preferían olvidar que existía. Para ellos, Gaia era un misterio tan grande que producía solamente inquietud y temor. Según el folclore local, Seychel era el planeta más antiguo de la galaxia, porque supuestamente había sido colonizado directamente por la Tierra hace milenios. El patriotismo nos dice que el planeta Seychel es el más antiguo. El temor nos dice que lo es el planeta Gaia. El único modo de conciliar ambas cosas es suponer que Gaia es la Tierra. Pero el misterio no acababa allí. Sucesos más extraños habían rodeado a Gaia en la historia documentada. Hace cientos de años, en plena decadencia del Imperio Galáctico, el virrey de Seychel se percató de la existencia de Gaia y de su aparente desconexión del imperio. En ese entonces, tampoco se sabía nada de Gaia, y el virrey decidió su conquista movilizando una flota imperial. Muy pocas naves regresaron, y la derrota del lisiado imperio incendió las llamas de la independencia en Seychel, que lograron pronto. Y así, durante casi un siglo, Gaia fue olvidada nuevamente, hasta que llegó el día en que Seychel se sintió lo suficientemente fuerte para pensar en un poco de expansión imperialista propia. Enviaron una flota y fue derrotada también. A esto le siguieron tímidos intentos de contactar con Gaia y establecer rutas comerciales, pero todo terminaba en fracaso. Gaia permanecía aislada y en completo misterio. Después de la caída de la Fundación a manos del Mulo, nuevos dominios fueron incorporándose al vasto imperio del temible mutante. Sin embargo, Seychel nunca formó parte de él. El Mulo se conformó con hacerles firmar una declaración de neutralidad y un tratado de amistad. No les pidió nada más, actitud que nunca se había visto ni nunca se vería otra vez en lo que duró el dominio del Mulo. Según el relato de la firma del tratado, el Mulo estampó su firma y dijo las siguientes palabras: "Por este acuerdo son neutrales incluso respecto a Gaia. Lo que es una suerte para ustedes. Ni siquiera yo me acercaré a Gaia". Pero en Seychel se conocía el testimonio de un testigo presencial, quien declaraba que el Mulo había dejado caer su pluma mientras decía: "Ni siquiera yo me acercaré a Gaia". Y entonces añadió en un susurro: "Otra vez". Nunca más el Mulo estuvo en Seychel ni en los alrededores. Si es que alguna vez había estado en Gaia, tendría que haber sido antes de su estrepitoso ascenso al poder. Eso hacía pensar a los seychelianos que el Mulo era originario de Gaia, suposición que aumentaba incluso más su temor. ¿Sería Gaia un planeta de mutantes como el Mulo? En el momento en que Golan Trevize y Janov Perolat, ambos ciudadanos de la Fundación, se encontraban en Seychel, no existía ningún registro de Gaia en los bancos de datos de la Fundación. A partir de ahora viene la verdad sobre Gaia. Si aún no leíste los límites de la Fundación y Tierra, te recomiendo que regreses después. Gaia fue diseñada por Ere Danil Olivau, al menos 18.000 años antes de la era fundacional. Fue colonizada por humanos de Seychel y robots bajo el mando de Danil, quienes les enseñaron a estos humanos el arte de la telepatía, que aunque inherente a la mente humana, se necesitan de muchas generaciones para alcanzar su potencial. Con el paso del tiempo, Gaia terminó por convertirse en una conciencia colectiva,
Hace mucho tiempo, nuestro desarrollo de la telepatía nos hizo percatarnos de la conciencia colectiva. Primero solo de los seres humanos, después de los animales, después de las plantas y finalmente, no hace muchos siglos, de la estructura inanimada del mismo planeta. El motivo para la creación de Gaia era darle solución a la dificultad de obedecer la ley Zeroth de la robótica. Un robot no puede dañar a la humanidad, ni por inacción permitir que la humanidad sufra daño. Pero el término humanidad es una abstracción, no es un objeto concreto, por lo que Daniel, al concebir la idea de Gaia, buscaba convertir a la humanidad en un solo organismo, y de esa manera poder protegerla mejor. No podía hacerse a menos que los seres humanos diesen más valor al superorganismo que a su individualidad, y para ello tenía que encontrar un modelo mental adecuado. Pasó mucho tiempo antes de que yo pensara en las leyes de la robótica. Los gaianos son humanos, pero tienen firmemente inculcado en el cerebro el equivalente de las leyes de la robótica. Gaia estaba pensada para terminar por añadir a sus filas a todos los humanos y demás seres vivos de la Vía Láctea y transformarse de Gaia en galaxia. ¿Pero sería lo mejor para la humanidad? Ya en los últimos años del Imperio, Daniel buscó otra manera de llevar a la humanidad a un futuro mejor y se topó con la psicohistoria de Hari Seldon, a quien ayudó lo más posible. Había entonces dos planes para la humanidad, el plan Seldon y la conciencia colectiva Galaxia. Pero Daniel, estando ligado por las leyes de la robótica, no podía decidir cuál era la mejor opción. Necesitaba que alguien más decidiera. Gaia dirigió su mirada fuera de sí misma, cuando en el tercer siglo de la era fundacional, uno de los suyos los abandonó. Uno que sería conocido como el Mulo. Y fue debido a todos los eventos que desencadenaría tal personaje que Gaia se percató de la existencia de la segunda fundación y de una inminente crisis que amenazaba el destino de la humanidad. La crisis se basaba en lo siguiente. Al ritmo que se desarrollaba la ciencia en la fundación y bajo el mando de líderes como su más reciente alcaldesa, Carla Brano, a finales del quinto siglo EF, pronto lograrían desarrollar escudos mentales impenetrables, que podrían ser usados para protegerse mientras aceleraban el establecimiento del Segundo Imperio Galáctico, a la manera de Terminus, yendo en contra del plan Seldon. Y finalmente alcanzarían y destruirían a Gaia también. Sería un imperio militar establecido por la fuerza, y con el tiempo, destruido por la fuerza. Por su parte, la segunda fundación estaba pronta a pasar de tener líderes cautos a tener un líder como Stor Hendival, quien quería que se asuma un papel activo en el destino de la galaxia. No pasaría mucho hasta que se diera cuenta del peligro que representaba el escudo mental de Terminus y actuaría antes de que logren perfeccionarlo. Si lograba hacerlo, el plan Seldon vería cumplido su objetivo con un segundo imperio galáctico a la manera de la segunda fundación. Un imperio paternalista, establecido por el cálculo y en perpetua muerte en vida por el cálculo. Sería un callejón sin salida. Finalmente, la alternativa de Gaia era una galaxia tan viva como ella. Todos los planetas vivientes combinados en una vida hiperespacial aún más grande. Una galaxia viviente que puede hacerse favorable a toda clase de vida por medios que aún no podemos prever. Un sistema de vida fundamentalmente distinto de todos los que han imperado hasta ahora, y sin repetir ninguno de los viejos errores. Gaia tenía suficiente poder, todavía, como para lograr que su alternativa se concrete. Pero estando sujeta por las mismas leyes que sujetaban a Daniel, no podía decidir el destino de la humanidad. Necesitaban que un ser humano decida. Y es ahí cuando entra en escena Golan Trevize, quien por alguna razón tenía una inusualmente aguda intuición y era capaz de llegar a la conclusión correcta sin necesidad de mucha información. Gaia lo había estado vigilando durante muchos años y había llegado a la conclusión de que era él quien podría tomar la mejor decisión. ¿Cuál sería el destino que elegiría Golan Trevize? Eso, queridos amigos, es tema para otro video. Por lo pronto,
Maravillémonos de una de las creaciones más imaginativas y sorprendentes de la mente de Isaac Asimov, Gaia. Si te gustó el video, suscríbete para más contenido así. Un saludo amigos, y hasta el próximo video.